su like, por favor, pongan su like. Tenemos por ahí también unas cosillas, pero tenemos también a Silvestre López Portillo, que está desde Morelia. Silvestre, ¿cómo estás? ¿Cómo viste? Perdón, me adelanto. ¿Cómo viste Megalópolis? Cuéntanos todo, por favor. Primero que nada, qué gusto verlos, saludarlos. Es un placer volverlos a checar. Jefa, te oigo muy ronca. Sí, no, ya ni voy a hablar. No, ya no voy a hablar. Pero te quiero, te mando besos desde aquí. Creo que Cuarón va a tener que hacer un monologazo, ¿verdad? Sí, claro que sí, pero qué padre. Oye, ¿ya viste la serie de Cuarón? Ya me eché la primera parte, de Disclaimer. Además, no sé si ya tuviste oportunidad de verla. ¿Qué par de monstruos de actuaciones, ¿no? La Blanchett y Kevin Kline. Bueno, no la he visto. No sé si ya me metí en algo que no la has visto. La veré hoy. Yo amo a Kate Blanchett. Es lo máximo, qué bárbara. Amo a Kate Blanchett. Déjame decirte, además, es la única que ha actuado con los tres amigos. Es la única actriz que ha actuado con los tres. Es la... Claro. Ya estuvo... Buen detalle, fíjate. Claro. Entonces, es la única que ya sabe a qué huelen y de qué pie cojean los Cuarón, Iñárritu y Del Toro. Los tres, sí, ya ha hecho largos con los tres. Entonces es muy interesante ver cómo la llevó Alfonso por un rumbo diferente que obviamente Alejandro y por un rumbo más diferente que Guillermo. Y en Disclaimer está Blanchett, pero además es que no se queda atrás Kline. O sea, Kevin Kline, es que es una historia y está fotografiada y es que qué bruto. Yo vi la primera parte, los primeros 4. Es la primera parte. 7, y ¿verdad? creo que te va a encantar. Sí, son 7. Aquí en Morelia se van a pasar. En Morelia se van a pasar los últimos. Ya. Te va a encantar, jefa, te va a encantar. Están bien, bueno, les va a encantar a todos. Y sí sale. Y otra vez van a acabar diciendo, pórtense bien. Yo creo que se está convirtiendo en esta frase y de veras otra vez te están escribiendo mucho de lo que hagas del pasado se te regresa. Pues de veras. claro, Van a ver disclaimer. Pórtense bien. Pórtense bien. Perdón, perdón, me fui por disclaimer por la pregunta. Megalópolis es hoy. Ayer me eché el mezcal que me recomendaron y me metí Padrino 1 y Padrino 2. Ya. Muy bien. Fueron las dos. Déjenme decirles que además en unas versiones restauradas, con un audio, yo no creo que ni Coppola, ahora sí que ni Coppola las hubiera oído como se oyeron ayer. ¡Qué hermosura! El gato, en la 1, para que se den una idea, en el ronroneo, ¿se acuerdan de la famosa, el clásico gato? ¿No? El gato, nunca lo había yo oído. O sea, en las versiones, ya sabes que yo la tengo en beta, VHS, DVD, o sea, hemos continuado. En todos los formatos, ya en streaming, ya todo. En todo. Y ahorita se oye los ronroneos, la explosión en la 2 de Apolonia, de Italia, los balazos, los reclamos. No, le dieron una chaineada hermosa, brutal. De verdad, visualmente hermosa, pero de audio yo creo que es lo más destacable. O sea, sí tener que ver esta película en pantalla grande y en un audio hermosísimo, con la orquesta obviamente maravillosa, que se escucha sensacional. Entonces ayer fue el Padrino 1 y el Padrino 2. Hasta hoy veo Megalópolis a las 7. Ya ayer ya llegó Coppola, ya estuvo por acá rondando, ya llegó. Ahorita termino de colgar con ustedes y estoy exactamente a punto de entrar a la conferencia de prensa que va a dar el maestro Coppola. Entonces, hoy es día de Coppola, y ya que mañana platicaremos qué tal. Que a Megalópolis no le ha ido muy bien. No le ha ido muy bien desde Cannes, no le ha ido muy bien. Perdóname, dime. Me interesa ver si te gustó. Me genera mucha expectativa, porque además es un proyecto donde él gastó 150 millones de su bolsa. O sea, y no le está yendo nada bien, ha recaudado 11. Es un gran fracaso en taquilla, pero es Coppola. Entonces, me genera entre morbo, entre dolor, no sé, Silvestre. Mira, ¿sabes qué? Que como decía el mismo Coppola en Cannes, hasta ahorita la única referencia que tenemos es la conferencia de prensa que dio Coppola en el Festival de Cannes, ¿no? Y él decía, a ver, yo soy un hombre de tal edad, en donde ya tengo tantos Óscares. Mi hija ya tiene Óscares. Mis sobrinos tienen tantos Óscares. Mis nietos tienen tantos. O sea, y yo me dediqué ahora a sembrar y a cosechar vino. Y ese dinero de los vinos
es el dinero que usé para Megalópolis. Y si quiero me lo gasto en lo que se me hinche la regalada gana. Sí, claro. O sea, entonces chupa y filma. Güey, yo quiero llegar a su edad así, chupando, filmando. Sí, la verdad que sí. Entonces, se mantienen en alcohol. A ver, Claro. jefa. Y filmando en tus ratos libres. Claro, y filmando en tus ratos libres. Y viendo a la nietiza, y entonces dice, esta es una película para todos, y dice, ¿sabes qué? Si entra dinero, qué bien. Además, Coppola, después del Padrino 1, el Padrino 2, después de haber hecho Apocalipsis ahora, a ver, como dijimos ayer, no he encontrado otra película en el festival, o 1, 2, reúnanme 4, que le lleguen al Padrino 1. Hasta él mismo tiene mucha filmografía y no ha podido, obviamente, llegar a esos niveles. Tiene buenas películas, pero el maestro Coppola tiene esas 3 más Rumblefish, por ejemplo, que se va a pasar hoy, que también es interesante, sí. ¿No? Gran película. O sea, cuando Matt Dillon era el inicio de Matt Dillon. Y Mickey Rourke. Pero Coppola también, anda. Bueno, ese era Mickey Rourke, no el que ustedes conocen ahorita, ese era Mickey Rourke. Ya, ahorita vemos lo que queda de Mickey Rourke después de boxear. Sí, ¿no? Después la de verdad, todo. pobre, güey. Sí, pero yo creo que de Megalópolis las críticas ya es lo de menos. Nos vamos a echar 3 horas y 3 horas y media, creo que dura, de lo que nos den con palomas y a disfrutarlo, hacer un análisis. Puede ser la obra póstuma, ojalá y no. Yo no creo que sea, espero que no sea la última que filme, obviamente. Digo, si tenemos un Clint Eastwood que sigue filmando a los 90. Sí, sí. Es que cuando a uno le gusta si lo que sigue hace, chupando, pues, si mientras siga chupando, yo creo que pueda seguir filmando, ¿no? Yo creo que se la puede pasar a toda. Pues sí, se va a pasar muy bien. Sí, se la va a pasar. Mira, hoy la veremos, mañana la platicamos. Ayer fue un día interesante, sobre todo por 2. Fue otra vez Liv Tyler, develó su butaca Liv Tyler y develó su butaca, y fue la conferencia de prensa de Alexander Payne, otro gran director que también está en el jurado, que es otro de las grandes maravillas que está aquí en el Festival de Cine Morelia. Él dirigió Sideways o Entre Copas, le pusieron en español, es una super película, Nebraska, Los Descendientes con George Clooney. Entonces Alexander Payne dio una masterclass que habla perfecto español, y es un tipazo. Yo me lo encontré en la calle y cuando quieras platicamos, está bien abierto, está está increíble, con todo el mundo recibiendo a los chavos, ¿sabes qué? Recibiendo a los estudiantes, o sea, viendo muchos estudiantes y la gente que se le acerca. Es uno de mis favoritos, Alexander Payne, definitivamente. Es un directorzazo, la verdad, muy, muy bien. Entonces ayer fue el día como un poco de Alexander Payne, más probada del Padrino, y les puedo decir, de ya selección mexicana, ya obviamente he visto mucho, de lo que está en competencia, he visto Sujo, que vale mucho la pena. Yo espero que la platiquemos bien, pero es una película de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, que hiciera Ciencias Particulares. Y el tema, yo creo que está interesante, lo que está predominando, cuando menos en esta primera parte, es la identidad. ¿De dónde vengo, dónde voy y quién soy? Eso se hace muy interesante. Y Sujo es una de ellas. Es un sicario joven que matan, él es apodado el 8, y deja un niño de 4 años que se llama Sujo. Y este niño crece con su tía, con la pareja de la tía, y que tiene 2 hijos más. Y es este crecimiento de estos 3 jóvenes, en donde uno se llama Jai, otro se llama Jeremy, y él se llama Sujo, y no sabe por qué se llama Sujo. Y durante toda la película es encontrar de dónde es, por qué es él, quiénes fueron sus padres, dónde estuvo, cómo es convivir obviamente con esta banda de sicarios, o cómo salirse de esta banda también, de esta problemática, de este mundo, y sobre todo descubrir de dónde salió su nombre. Es de verdad gran película, dirigida por estas 2 grandes actrices, directoras, perdón, Astrid y Fernanda Valadez. Es de verdad muy padre lo que están haciendo con Sujo, lo que hicieron con Sujo. Van a ver el póster, sobre todo es un póster de un caballo, cuando menos ahorita, de lo primero que está por ahí. Luego hay otra película mexicana que vi que se llama Hijo de su padre, y presenta una preguntaza. ¿De quién son hijos o hija, Tefa? O sea, cuando te dicen, ¿tú eres más hija de tu papá o hija de tu mamá? ¿A quién te pareces?
Ajá. ¿no? O sea, y ves a quién te pareces y con quién te llevas, o sea, cómo es tu relación. Tú puedes parecerte a tu mamá, pero te llevas mejor con tu papá. Y entonces ahí yendo un poco esa pregunta, ¿tú de dónde eres? ¿Eres hijo de tu mamá o eres hija de tu papá? Es interesante, Sí. ¿no? Yo soy hija de... Entonces, Yo soy hija, híjoles, mis hermanos dirían que de mi padre, yo creo. Sí, yo pienso que de mi madre, porque pues creo que le aprendí mucho. No sé, ¿ustedes? Híjole, yo soy muy parecido a mi tío. Nos parecemos mucho. No, sí, están igualitos, güey. Híjole, ¿Tú, no sé. ¿Tú qué eres? ¿Hijo de quién? yo soy hijo de mi madre físicamente, pero cada año me parezco más a mi papá. Eso dicen mis hijos. Yo no sé si ya cuando te dicen te pareces al abuelo, Sí. ya no sé si es bueno o malo, ¿no? Ya no sabes el tono, ¿no? O es por épocas o por momentos que te dicen, ay, ¿cómo te pareces a tu mamá? Y de pronto te pareces a papá. No sé, como que va uno cambiando. Sí, ¿no? pero es una pregunta. ¿Eres Buena. hija de tu padre o de tu madre? Sí. Oye, Eres hija de tu madre ¿no? Yo soy hija de mi película madre, es un la papá neta. Pues mira, y es un papá soltero, tiene un hijo de 4 años. Y es un papá soltero porque quiso ser soltero. Es una pareja, eso te lo cuenta él, te dice que es una pareja que se embarazó muy joven, la chava no quería tener al niño y él le dijo, ¿sabes qué? Dámelo. Yo me lo quedo. Y se lo quedó. Yo me lo quedo. Y entonces es mucho la parte de la identidad de quién es hijo, o sea, quién es, yo soy hijo de quién, y se va al pasado de su papá, y cómo obviamente reflejar la educación, y además es cómo se vive los padres solteros. Ahora, la imagen de los papás solteros, por todos los amigos se la pasan diciendo, ya, consíguete una mujer que te cuide al niño, consíguete a alguien que te cuide al niño, ya para empezarlos a reventar. Y es toda esta imagen, obviamente. No, es muy interesante esa imagen. Vale mucho la pena. Mira. Esa película también está muy interesante. Tener otras muy visiones buena. está padre. Hay que verla. Vale la pena. Y otra que se llama Hombres Íntegros, interesante, empieza muy bien. La cinta está bien sobre la identidad. Está hablándose en una escuela preparatoria de clase social alta. Y llega un chavo joven, 17, 18 años, que hace el último año de prepa. Sí, está en competencia mexicana. Esto ya es competencia mexicana. Y se llama Hombres Íntegros, la dirige Alejandro Andrade. Y este joven regresa después de pasarse un tiempo en un internado de padres, de sacerdotes o de hermanos, pues no te dicen hermanos que ya sabes que hay lasallistas, jesuitas o de lo que sea, pues una escuela de este tipo, y regresa a su último año de prepa. Y cuando regresa, empezamos a descubrir que le atraen los jóvenes, le atraen los chavos, es gay, pero sus amigos, que son homofóbicos. Sus amigos obviamente se la pasan en el alcohol y se la pasan buscándole chavas y se la pasan todo el rollo, y es otra vez buscar el regreso de cómo buscar de dónde soy, otra vez, dónde pertenezco, a dónde le llevo. Esa primera parte es muy padre porque conoce otro joven en la escuela que se llama Oliver, que toca el ukulele, que es un hippie, que está todo retraído, es de los que están en la esquina de la escuela, y empieza a tratar de abrir una relación con este chavo, y de repente las cosas se complican y la película se transforma y se va como a un thriller en donde ya involucramos muertes, en donde involucramos muchas cosas, en donde la película se pierde y me dio mucho coraje porque empezó muy bien, empezó muy padre y la perdió por ahí esta de Hombres Íntegros, la verdad, la perdió. Ni modo. Esa sí la perdió. Y otra que les voy a recomendar a los tres que tienen que ver es Almodóvar. Wow. La habitación de al lado. Almodóvar La habitación de al lado. Ok. La habitación de al lado la tienen que ver. Yo me la eché también. Y es la primera película en inglés de Pedro Almodóvar. Y te va a encantar, jefa, porque además es Julianne Moore y Tilda Swinton. Wow. Dos mujerones. Las dos las amo. Que son otras dos grandes. Y la idea es que Julianne Moore es una escritora, es una novelista, y Tilda Swinton es el personaje de Marta, Julianne Moore es Ingrid, se estuvieron juntos en la escuela, se separan mucho tiempo y después se vuelven a reunir porque se enteran que el personaje de Tilda Swinton, de Marta, tiene cáncer terminal, ya. Y entonces lo que le pide Tilda Swinton a Julianne Moore, lo que le pide Marta a Ingrid, es que sea su persona
en la habitación de al lado. Ella quiere cometer eutanasia, quiere hacerse la eutanasia. Y entonces dice, necesito que haya alguien que me encuentre y necesito que alguien me acompañe en este proceso. Y Julianne Moore, pues obviamente es cómo va a vivir todo este proceso pues obviamente de acompañar a su amiga. Y es Almodóvar. Y para los que somos fans de Almodóvar, encontrar lo primero que nada, si nos vamos ahora sí que de afuera hacia adentro, es encontrar toda la dirección de arte, o sea, los rojos, los colores, todo eso, esa parte chillante que le encanta a don Pedro, que es maravilloso, ¿no? Que le encanta. Si nos seguimos metiendo es el humor sarcástico, tiene un humor maravilloso de reírse del cáncer y de lo que le pongas. Almodóvar se ríe de lo que le pongas. Y creo que, ¿no? Además, con un humor negro maravilloso, y hacia adentro es ese balance de estas dos mujeres, obviamente tan intensas, sensacional, muy bien balanceado. Y Almodóvar gana el León de Oro en Venecia con esta película. Es la primera vez que gana el León de Oro en Venecia. Y pese a ser una película en inglés, su primer película en inglés, de verdad se mueve como pez en el agua. Está estupendo. Estupendo. La habitación de al lado. Entonces vale la pena que se avienten La habitación de al lado, que vean mexicano Sujo, que vean mexicano hasta ahorita Ruido, que vean lo que les falta de Disclaimer, que ya está por ahí la primera parte, para que se vayan emparejando por lo que va a pasar aquí. Tengo que ver, ya no puedo más. Muy bien. Nos vemos mañana, mi Silver, ¿no? Sí, mañana platicamos de lo que haya hecho aquí el maestro Coppola, de lo que sea el día de hoy. Sí, buenísimo. Disfruta el día. Gracias. Un gusto. Se está pasando re bien. Bueno, pero además sabe muchísimo de